Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo agregar efectos al texto que hicimos. Un efecto muy común es hacer doble clic en la capa de texto para seleccionar todo. Una vez que tenemos todo seleccionado, en las opciones del texto, la barra del texto, hay un botoncito en esta parte que se llama agregar, crear texto deformado, ¿sí? Si hacemos un clic izquierdo, vamos a ver en esta parte de estilo, podemos agregar diferentes estilos para deformar el texto, así en forma de arco, arco inferior, arco superior. El texto va a adoptar la forma que Photoshop ya tiene predefinida acá. A bombar. Efecto bandera. Onda. Pez. Son efectos simples pero muy buenos para usar con diseños, ¿sí? Que ya vienen con Photoshop. Igualmente podemos, en cada estilo podemos definir los valores de ese estilo. La curvatura, ¿sí? Podemos tocar acá para definir la curvatura, la distorsión que va a tener horizontalmente y verticalmente, ¿sí? Podemos personalizar nosotros el estilo propio que queramos, ¿sí? A partir de un estilo que elijamos. Una vez que nos gustó el texto deformado, el estilo, ponemos OK, le decimos OK acá de vuelta y ya tenemos nuestro texto deformado. Lo bueno de esta herramienta que es un método para deformar el texto no destructivo, que quiere decir que podemos tranquilamente dejarlo como estaba antes o cambiarle por otro estilo. Simplemente tenemos que hacer doble clic de vuelta acá, vamos a deformar texto y en arco le ponemos, en esta parte le ponemos ninguno, automáticamente ya me vuelve al texto original, ¿sí? Por eso se llama no destructivo, porque no destruye el texto, sino que lo transforma, pero luego lo podemos volver al estado original o modificar con otro estilo. Decimos OK. Después, ese es un primer efecto de texto, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es a este efecto de texto agregarle sombras, resplandores, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Con el texto, con la capa de texto seleccionada, vamos acá abajo, que es un botón llamado FDX, que es para añadir un estilo de capa, ¿sí? Clic izquierdo y vamos a opciones de fusión. Apretamos opciones de fusión, clic izquierdo y acá vamos a ver a la izquierda todas las opciones de fusión sobre el texto, ¿sí? Si cliqueamos en sombra paralela, vamos a ver que Photoshop nos agrega una sombra paralela a nuestro texto. Si seleccionamos sombra paralela ahora, para ver los parámetros, podemos modificar la opacidad, o sea, la transparencia de la sombra, el ángulo, para qué lado quiero que sea la sombra, con respecto a la luz focal, la luz global, la distancia, puedo modificar la distancia de la sombra con respecto al texto, la extensión, si quiero que sea muy
muy formada la sombra o más difuminada, y el tamaño, ¿sí? Relacionado con la luz focal. También lo interesante de estos estilos de capas es que podemos seleccionar tantas como quisiéramos, ¿sí? Una sombra interior, un resplandor exterior, ¿sí? Algo para crear texto 3D es esta opción bisel y relieve. Vamos a lograr un texto tipo 3D con sombras. Vamos a hacerle que tenga un contorno, una textura. Y una vez que ya tengamos nuestro efecto deseado, le ponemos OK y ya tenemos nuestro texto con un efecto. ¿Cómo nos damos cuenta que es un texto con efecto? Bueno, en la capa nuestra, que es esta de texto, abajo nos damos cuenta que tiene está agregado un efecto porque tenemos dos efectos, porque hay un texto que se llama efectos, que está compuesto por una sombra paralela, y otro efecto llamado bisel y relieve. Que bisel y relieve es lo que nos genera el 3D. Si no queremos los efectos en el texto, simplemente sacamos el ojito que está acá, ¿sí? Para ver cómo queda antes y después. O si vemos que queda muy fuerte el efecto con respecto al texto, vamos a modificar la opacidad del relleno, ¿sí? La opacidad del relleno lo que me hace es que sea más transparente el efecto y no el texto en sí.